agradezco infinitamente la invitación para charlar sobre este tema tan innovador y tan especial como lo es el esquema de gobernanza económica y planeación, eh, que resulta ser uno de los pilares fundamentales dentro del esquema de la maestría de ordenamiento territorial. Eh, Agradezco también a los participantes en este webinar, esperando que lo charlado en esta tarde pueda ser eh, pueda contribuir prácticamente a la percepción que esta maestría genera en cada uno de los participantes. Eh, quisiera comenzar señalando eh, que toda vez que nuestro mundo ha estado girando eh, de manera muy rápida, eh, prácticamente los espacios de gobierno han tenido que abrirse por necesidad con el fin de brindar soluciones precisas, muy precisas, para el quehacer público. En este caso, hemos visto que hay un firme compromiso de las decisiones públicas para poder generar acciones que vayan de la mano con el fin primordial de participación, que es el combate a la pobreza, que está muy relacionada precisamente con el esquema de soluciones públicas y de gobernanza pública. Dentro de estos parámetros, mucho se ha hablado a través del tiempo de los sistemas de participación ciudadana como una herramienta prácticamente primordial que viene a generar una expectativa sumamente importante para las comunidades en el logro de los objetivos que se pudieran trazar. Estas agendas de participación ciudadana, o también llamadas Agendas 21, ya tienen su origen hace algunos años, ¿no? Uno de los puntos más importantes es en la reunión de Johannesburgo, donde prácticamente se hicieron los compromisos, todos los países en vías de desarrollo, de generar agendas 21 con el fin de poder desarrollar y detonar a las comunidades y así específicamente lograr el combate a la pobreza de manera directa, frontal y objetiva. Dentro de este esquema de solución existe una entidad mundial que ha jugado un papel muy primordial. Estamos hablando del Banco Mundial. El Banco Mundial, por medio de sus apoyos o los empréstitos, se ha preocupado precisamente de crear dentro de un esquema de infraestructura los recursos necesarios para que los países en vías de desarrollo, en el caso de nosotros, que estamos en la zona de América Latina, podamos tener acciones sumamente puntuales y económicas para poder avanzar en el combate a la pobreza, que son el elemento primordial que Naciones Unidas ha señalado en las reuniones de Kioto desde hace más de 20, 30 años y tocadas en la última reunión de Río +20 en el caso de Brasil. De acuerdo a esta perspectiva, la participación ciudadana o agendas de participación ciudadana viene a ser un documento esencial para poder
detonar tanto en el aspecto de ordenamiento territorial como en el aspecto de economía a las comunidades de América Latina. ¿Qué ha pasado precisamente con estas agendas 21? Tristemente, en el caso de nuestro país, México, muy pocas agendas se lograron en el periodo de los años 90 y del año 2000. Prácticamente de más de 1000 municipios que tiene el Estado mexicano, solamente podríamos contar con cerca de 50 agendas 21 en todo el país. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la Agenda 21 o a qué llamamos Agenda 21? Miren, la Agenda 21 o participación ciudadana, una agenda de participación ciudadana, es un involucramiento a la sociedad misma. Los gobiernos se han dado cuenta que la única manera de generar soluciones reales a las comunidades es poder llegar a ellos y que de ellos nazca de la comunidad los sueños y los quehaceres para el día de mañana en el orden público. En palabras físicas, una Agenda 21 o una agenda de participación ciudadana es una radiografía frontal de una comunidad. Si nos vamos a los esquemas de gobernanza en el territorio mexicano, que son federación, estado y municipios, los municipios, que son las comunidades más pequeñas en materia de población, son el escenario perfecto para ejemplificar o para permear una agenda de participación ciudadana. ¿Qué se hace en las agendas? Se hace un estudio profundo de sus recursos, de los aspectos de turismo, de los aspectos del tipo de los suelos, del tema forestal, del tema hídrico. Entonces, todos estos conceptos que conforman prácticamente un ecosistema de una localidad o un municipio son los que forman parte integrante de la agenda y principalmente los contactos directos con las personas que habitan tanto en las ciudades como en las comunidades que conforman este ordenamiento. Este ordenamiento en el caso del ordenamiento municipal. Documentos señalan que el 50% de la población mundial habita en ciudades. Se cree que en unos 10 años más esta cantidad se incrementaría y prácticamente se iría a un 60 o 70%. Y esto que le estamos mencionando se da precisamente porque no ha habido un cumplimiento adecuado de un eslogan de participación ciudadana que pueda dar respuesta a las comunidades a las comunidades de los municipios o a los municipios mismos en el caso del país de México, ¿no? La Agenda 21 se creó específicamente con generar prácticamente para mirar los prospectos económicos, los prospectos turísticos, los prospectos de producción. Ello prácticamente implicaba generar toda una serie de acciones, desde los elementos primordiales del municipio, como la producción ovina, porcina, hasta los elementos económicos debidamente planeados para la producción, con el fin de que no exista una alteración en el desarrollo sostenible de la localidad. Mucha gente pensó al momento de incrementarse esa Agenda 21 que los logros iban a ser demasiado pequeños, pero lo importante o lo trascendente en este caso fue
que al momento en que se empezaron a hacer las reuniones con la población, con los diferentes sectores, prácticamente nos dimos cuenta que la comunidad estaba pidiendo a gritos, agazapados, que ya existiera una verdadera regulación en el aspecto de la producción de zapato en el municipio de León, en Guanajuato. Ello implicó generar un ordenamiento territorial, implicó generar un desarrollo sostenible para que toda la producción de zapatos sea amigable con el medio ambiente. Y créanme que generó expectativas de crecimiento al presentarse la Agenda 21 de manera exponencial, a tal grado que hasta el día de hoy, lo que pasó en León como Agenda 21 ha sido lo más excepcional en el territorio mexicano. Estos esquemas de participación generados en la Agenda 21, a través de los tiempos, creemos que son los elementos esenciales para poder hacer frente a los diversos cambios que se presentan en el mundo actual. En el caso de ustedes que están en la maestría de ordenamiento territorial, el esquema del lugar, del territorio juega un papel muy, muy importante con el aspecto económico de crecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los países de América Latina cuentan con un territorio con unas características muy especiales. Y esto necesariamente tiene que verse, tiene que analizarse bajo una perspectiva científica de crecimiento para poder generar precisamente alternativas reales, alternativas cercanas a la comunidad, para que ellas puedan agarrar y detonar sus acciones y podamos dar un traslape a en esta escalera de la economía para poder ser autosustentables o autosuficientes y poder generar el impacto adecuado en la localidad en que se encuentran. Esto pasa cuando precisamente se genera la verdadera participación. Los gobiernos claramente ya se dieron cuenta que el crecimiento de las poblaciones no pueden venir de la esfera pública hacia el aspecto comunitario. Ellos han entendido realmente que ahora el verdadero conocimiento para generar una economía estable y sostenible es llegar a las comunidades, generar una serie de participación local y desde ahí, de esta parte de la localidad, se van partiendo los sueños necesarios de estas comunidades, los cuales van a ir disipándose o marchándose para poder generar una economía estable y sostenible. Situación que prácticamente aún estamos en vías de poder generarla en su esquema total. Yo quiero comentarles que en el caminar de su servidor por algunos países, en el caso de Guatemala, en el caso de Ecuador, me ha tocado estar tantito en Colombia también, definitivamente lo plasmado por la reunión de Johannesburgo, en el caso de Naciones Unidas, generando las agendas 21 como una alternativa real para combatir a la pobreza, es definitivamente la mejor opción para poder sembrar en la mente de las personas que el verdadero crecimiento parte desde la esfera local hacia
una esfera general. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene o qué papel juega el ordenamiento territorial? Pues es precisamente lo que tiene que acontecer. Un ejemplo básico es en la comunidad de Otompe Blanco, en la ciudad de Chetumal. Le estoy hablando, Chetumal es un extremo distinto a la zona de Cancún en México. Ustedes, cuando escuchan el reflejo de Cancún, inmediatamente viene a nuestra mente hoteles, viene a nuestra mente cementos, viene a nuestra mente actividades recreativas y aparentemente estamos hablando de un desarrollo económico. Pero créanme, tristemente, en este desarrollo, de este boom de Cancún, en el caso de México, se destruyeron cerca de 50,000 hectáreas de manglares. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo es que el tema del desarrollo económico puede no ser tan amigable con el medio ambiente? ¿Y cómo pues no existió un ordenamiento territorial donde señale que eran intocables estas partes del manglar mexicano, precisamente porque formaban formaban parte de la estructura de la propia península? Y que el destruir este tema de manglares traía como consecuencias desastrosas que los huracanes o que las tormentas puedan ser muy peligrosas para esta región. Esto hace en el aspecto económico una fluctuación. Toda vez que al tener impactos fuertes de tormentas, al tener daños colaterales, prácticamente la economía tiende a tener un decrecimiento, y es precisamente porque no se tuvo un ordenamiento territorial, no se trabajó bajo una agenda de participación ciudadana, donde no se le preguntó a la gente qué es lo que quería hacer. Y por ello es que vemos en la ciudad de Cancún, los que tienen la oportunidad de estar estado en esta ciudad, que existen dos grandes partes de Cancún. Un Cancún ordenado aparentemente bajo el esquema de una zona hotelera, y el otro Cancún devastado económicamente porque prácticamente rompieron con su ecosistema. Es decir, este desarrollo económico enmarcado dentro de estas comillas, lejos de ir a la par con un desarrollo sostenible, vino a causar un estrago que ahora, precisamente ahora, se está mirando en esta parte del territorio mexicano. Y esta agenda que les hablo de Chetumal es la parte extrema de Cancún, es precisamente esta parte selvática que no ha tenido el detonante adecuado, porque todos pensaron en el cemento de Cancún, y ahora la gente está mirando y está migrando hacia estos territorios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar nuevas alternativas para el combate a la pobreza de estas zonas. Y estas nuevas alternativas tenían que ser tocadas o tenían que ser llegadas específicamente bajo una consulta de participación. ¿Por qué? Porque lo que el Estado mexicano o lo que el gobierno señala en sus estadísticas muchas veces no tiene una relación congruente con lo que se mira o con lo que se observa en esta zona. A tal grado que la única manera de saber qué es lo que acontece en las zonas, en determinadas zonas de cualquiera de los países, es prácticamente llegar y tocar a la puerta y generar acciones de planeación estratégica. ¿Cómo se hacen estas planeaciones? Preguntándole a la comunidad, a los habitantes de la comunidad, de un sector, qué es lo que desean en la vida, cómo se ven en el proyecto de a 2, de a 5 y de a 10 años. Preguntarles qué es lo que quieren dejarle a sus hijos en ese aspecto. Cuando nosotros logramos tocar estas fibras que son plasmadas en el documento, prácticamente nosotros ya tenemos una radiografía neurálgica, es decir,
ya conocemos todos estos puntos necesarios en los cuales el gobierno, ahora sí, el gobierno puede trabajar, explorar y detonar en beneficio de la población. Claro está, esta detonación, esta exploración tiene que ir tomado de la mano con la innovación en materia económica, con la innovación en materia de desarrollo sostenible y con la innovación de un verdadero ordenamiento territorial. Eso significa que este ordenamiento ya tiene que versar sobre que todas las industrias no hagan los vacíos de sus desechos a los mares, sino que tengan determinadas acciones que puedan hacer una reconversión de esta parte para generar una actividad sostenible, una actividad económica que pueda generar acciones para poder detonar un verdadero crecimiento en una población. Esta parte o este documento o yo le llamo esta herramienta, para mí ha sido una de las más reconfortantes. ¿Por qué? Porque el llegar a conocer el sentimiento de una comunidad te identifica plenamente con ella y nos ayuda a nosotros, los que estudiamos esta parte comunitaria, a poder ampliar nuestros horizontes con el fin de crear específicamente puntos de encuentros donde al analizar con el elemento académico, con el elemento económico, con el elemento de ordenamiento y con el elemento de desarrollo sostenible, prácticamente generar una estructura muy fortalecida para poder salir a la voz pública y decir, esto es lo que queremos en nuestra comunidad. Por ello, Agenda 21 o el esquema de participación ciudadana ha sido, los abogados diríamos, como la prueba reina dentro de todas las pruebas. No puede haber un crecimiento económico si hay un decrecimiento en materia de desarrollo sostenible. No puede haber una ciudad sostenible si su ordenamiento territorial se encuentra totalmente devastado. Entonces, todos yo creo que tenemos que estar mirando cuando hablamos de innovación gubernamental en la materia de gobernanza, en la materia de ordenamiento territorial, tenemos que mirar y tenemos que volver al principio básico de los pueblos. Solamente vamos a poder crecer cuando los unos con los otros comentemos, generemos y proyectemos las acciones para poder llegar a un fin llamado desarrollo. Y solamente existe un desarrollo cuando hay una armonía en todo el ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema, un elemento primordial del ecosistema es el ecosistema humano. Y cuando este ecosistema humano es cultivado con proyectos de crecimiento, créanme, señores, que el desarrollo económico llegará y tendrá el impacto necesario para que se generen alternativas de innovación y de crecimiento económico. En alguna ocasión quisiera comentarles, estábamos en una región del estado de Tabasco y de pronto llegamos a un municipio totalmente petrolero. Y recuerdo que platicábamos con el doctor Donald, bueno, entonces, ¿cómo vamos a generar una agenda de participación ciudadana
en este municipio donde lo único que conocen es el oro negro. O sea, ¿cómo vamos a estructurar o cómo vamos a hacer amigable esta producción petrolera con el medio ambiente? Y nos dimos a la tarea en unos días de conocer cuál era la infraestructura natural que tenía Paraíso, Tabasco. Y miren que hicimos unos recorridos por unos manglares y por unos ríos que nosotros decíamos, ¿cómo es tan especial el esquema natural que aún con esa explotación del hidrocarburo a un lado, se estaba manteniendo como gritando a voces, diciendo, mírenme, aquí estoy como elemento natural. Quiero que me generen actividades que vayan relacionadas a desarrollarme, pero de una forma amigable con lo que están haciendo. Entonces, me acuerdo que el doctor Donald le dijo al presidente municipal en esa ocasión, ok, deme 3 meses y en 3 meses con una Agenda 21 yo le convierto a su paraíso en un paraíso sostenible, un paraíso amigable con la producción petrolera y amigable con el desarrollo de los ecosistemas. Yo lo escuchaba y el presidente municipal se quedó así como callado diciendo, bueno, ¿de qué estará hablando este señor Donald y ese otro acompañante? Pero es precisamente porque hemos entendido que el verdadero crecimiento de una localidad no depende de un detonante económico puro, como en el caso de Pemex, sino como un desarrollo integral de todas las actividades. Porque dentro de un desarrollo tienen que estar involucradas las comunidades, el ecosistema humano, la actividad productiva y la actividad local. Y se me ocurre una frase de un tico que conocimos por ahí en una de esas aventuras, donde decía que cuando nosotros logramos entender el desarrollo sostenible, convertimos lo local en algo local, decía él. Porque lo local te prepara, dice, para enfrentarte a la innovación, a los conocimientos del milenio, a los conocimientos informáticos y te hace participar de manera frontal en un desarrollo económico totalmente amigable. Y créanme que al menos este esquema o este esquema de gobernanza en esta maestría de ordenamiento territorial es demasiado apasionante porque no puedo hablarles si no les genero ejemplificaciones que me han tocado vivir. Yo personalmente soy un producto de un estado que es muy hermoso en el elemento cultural como es Campeche, pero que por no tener conocimientos centrados y adecuados, se nos ocurrió tirar nuestras murallas en Campeche porque la gente tenía calor, porque el gobernante tenía calor y las murallas que rodeaban esa ciudad fortificada la tiraron y tiraron murallas de cerca de 8 y 10 metros. A tal grado que un día que llega a visitar mi amigo el doctor Donald Solano a esta ciudad tan bella, me dice, mae, ¿cómo es eso? De que aquí porque tengan calor botan una muralla. Y le digo, señor Don Donald, no se burle. Es que aquí no conocen las agendas 21. Por ende, no saben que en ese antiguo Campeche estas murallas protegieron a esta ciudad de todos aquellos ladrones que venían a prácticamente a robar todo lo que se producía. Y le digo, y como ellos no conocen más que desarrollo, que es robarle al mar y tumbarle lo que puedas tumbar, pues creyeron que el desarrollo económico se centraba en tirar esa muralla. Y me dice, mae, ustedes teniendo tanto monte, ¿por qué le roban al mar?
Otro tema, nuestro amigo Donald, es que ellos no tienen ordenamiento territorial. Ellos creen que su producción radica en quitarle 200 metros al mar. Y ahora que nos visitó a la ciudad de Campeche, me dice, Mae, ¿y ahora por qué están construyendo las murallas? Y las están reconstruyendo, literalmente. Le digo, Mae, es que ahora Banco Mundial ya entró y quieren hacer de Campeche una ciudad sostenible. Pero una ciudad, tristemente, le digo, que no tiene ordenamiento territorial, que sus aguas son echadas, los desechos son echados al mar, porque prácticamente no existe una conceptualización adecuada de que para que exista el desarrollo económico, todos los sectores productivos tienen que estar enlazados. Todos los sectores ambientales tienen que estar enlazados. Y el ordenamiento territorial, que es la parte legal para poder soportar una estructura de crecimiento, tiene que estar debidamente fundamentado y estructurado. Porque sin esa piedra angular, prácticamente todas las acciones que hagamos de maneras independientes se vendrían cayendo si no vemos a un todo como tal. Entonces, esta es la necesidad de mirar y de abrir la mente para poder adentrarnos a esta maestría tan bella y a este tema tan importante, porque nos tocan gobernanza y ya tenemos las flechas preparadas para un gobierno. Pero muchas veces nos olvidamos que esas mismas flechas que preparamos, nosotros las hemos utilizado en contra de nuestras propias localidades. ¿Por qué? Porque creímos y pensamos que el desarrollo económico y cultural radica en irnos a las grandes ciudades. Eso fue lo que nos enseñaron. Y ahora entendemos que cuando hay un ordenamiento adecuado, cuando hay un tema amigable de desarrollo ambiental, de desarrollo sostenible, las comunidades a las que pertenecemos son las que viven prácticamente mejor. Y eso me lo enseñó, vuelvo al país de este señor Donald. Porque me tocó ver cómo en Costa Rica quienes viven mejor son las personas que están en las comunidades. Porque han entendido que de manera entrelazada pueden generar cooperativas de transporte, cooperativas de producción, cooperativas de desarrollo sostenible, y todas ellas se entrelazan y van generando una economía que va concatenada, a tal grado que el del transporte ya tiene su recurso, el del hotel tiene su recurso, el del restaurante tiene el recurso, el dueño de la tierra también tiene su recurso económico, y eso es prácticamente lo que tenemos que aprender a mirar. Y yo siempre peleaba con el señor Donald y decía, no, señor Donald, tú tienes un Costa Rica. Yo en mi país tengo 32 Costa Ricas. Y de verdad que me da mucha pena no poder agarrar y llevarme esta parte. Y yo le decía, algún día tengo que empezar a soñar. Y empecé a soñar cuando me infiltré en el esquema de Agendas 21, cuando caminamos sobre ese esquema, y creo que al día de hoy el faro claro y perfecto radica en involucrar a la comunidad para poder generar desarrollo que impacte y que te haga partícipe dentro de una globalización a la que ahora nos presentamos. Señor Donald, ¿cómo estoy en tiempo? Perfecto. Puedes tomar 5 minutos más y iniciamos en la sección de preguntas o comentarios que tengan nuestros visitantes acá en Zoom, que ya tengo unos cuantos comentarios desde redes sociales. Ok. Quisiera tocar la parte de gobierno, que me ha tocado estar en los dos esquemas.
Tristemente, en nuestros países de América Latina, cuando hablamos de programas públicos de desarrollo, simplemente el esquema con el que se miden las acciones son temas estadísticos, son temas poblacionales. ¿Por qué? Quizás puedo comentarles que por la amplitud del territorio, por lo grande del territorio, si quisiera justificar, esa sería una buena opción para esto, ¿no? Pero en México, desde los años 70, le comento, en el año 70, 80 más o menos, nuestro país era autosostenible en materia de producción de maíz. Producíamos el 93% de maíz y solamente importábamos a California, en Estados Unidos, un 7 u 8%. Eso pasaba en el año 70 u 80. Y estábamos hablando que en ese esquema, en ese momento, había una planeación por medio de órdenes generados por un colegio, una universidad técnica en el centro de México, que era Chapingo. Chapingo empezó a generar a ingenieros que se quedaran en sus localidades para poder detonar las actividades propias, a tal grado que el sureste mexicano era el granero de todo el país, el granero de todo el país. ¿Qué pasa después de 20 años en el territorio mexicano? Con una pena enorme, les digo hoy que México importa el 93% del maíz que nos comemos y solamente estamos produciendo el 7 u 8% de nuestra alimentación. Imagínense, esto es totalmente catastrófico en materia de producción económica, pero muy catastrófico en materia de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque los programas de gobierno no están enfocados en hacer un análisis de suelos, en un análisis de producción para ver si los territorios de nuestra nación, algunos son agrícolas, algunos forestales, algunos son ganaderos, simplemente generaron programas y fueron llevando apoyos sin pensar la calidad de suelo que tenía las localidades o que tienen las localidades de México, y esto prácticamente se vino abajo en 20 años. Y en 20 años perdimos completamente la autonomía alimentaria en materia de maíz. Destruimos el ordenamiento territorial porque convertimos suelos agrícolas ahora en suelos ganaderos. Y en mi estado metemos a 5 vacas en 50 hectáreas de terreno. Totalmente devastados, solamente con 4 árboles en medio, y esta parte el doctor Donald la conoce perfectamente. Eso es lo que pasó prácticamente en el esquema de gobernanza. Y les hablo de mi país porque creo, no con el afán de generar un esquema de destrucción, no, sino de generar los focos rojos y que ellos puedan entender, que el gobierno en el orden público pueda comprender que solamente vamos a llegar a un combate a la pobreza frontal cuando miremos a nuestras localidades, cuando le preguntemos cuál es el sueño de cada una de ellas, cuando toquemos esa parte, esa fibra, y ordenemos a los territorios de acuerdo a sus suelos, a su desarrollo forestal, a su desarrollo ecosistémico, a su desarrollo de mares, a su desarrollo de ríos, es cuando efectivamente el proyecto de nación va a tener un equilibrio para poder detonar en un crecimiento adecuado. Claro está que tiene que ser bajo un estricto regulamiento de ordenamiento territorial. Si no se hace de esa manera, como se hizo en el año 70 u 80, prácticamente estaríamos en la crónica
de una muerte anunciada, tal cual lo decía el poeta. Esto es lo que acontece en materia de innovación en México. Siguen cometiéndose algunos errores. Actualmente están tratando de revertir esta circunstancia con programas que están destinados a unos sectores de la población. Pero créanme que cuando no involucramos al conocimiento, cuando no educamos a la gente a la que queremos llegar, si no educamos correctamente a nuestros pueblos, prácticamente estamos declarándoles una muerte segura. El pueblo que no se educa es un pueblo que perece, definitivamente. Entonces, bajo esa estructura de pensamiento, quiero dejarles estas memorias para que ustedes puedan, en el desarrollo de la maestría de su programa, en el esquema de innovación económica y gobernanza, poder equilibrar y poder analizar para generar quizás comentarios, algunas tesis adecuadas, algunos proyectos de alto impacto, y aprendamos a mirar bajo ese esquema de participación. Solamente llegaremos a la cumbre económica cuando aprendamos a convivir con las plantas, con el ecosistema que esté a nuestro lado. Y esta convivencia solamente será cuando hay una regulación específica llamada ordenamiento territorial.